Hola, bienvenidos. El día de hoy vamos a hablar sobre la ecuación canónica de la parábola. Los temas que vamos a tratar son, primero que todo, vamos a hablar sobre la ecuación canónica de la parábola con vértice en 0,0. Vamos a hablar sobre las características de la parábola con vértice en 0,0 y vamos a terminar con algunos ejemplos. En ese sentido, entonces, para poder encontrar la ecuación canónica de la parábola con vértice en 0,0, nosotros vamos a analizar la gráfica de una función o la gráfica en este caso de la parábola que tiene vértice en 0,0. Miren que en este caso tenemos la gráfica de una parábola y el vértice que está en este punto pertenece o digamos que coincide con el punto 0,0 de nuestro plano cartesiano. Aquí está mi eje X, aquí está mi eje Y, y este sería el punto 0,0 de nuestro plano cartesiano, que en este caso, como les digo, coincide exactamente con el vértice de nuestra parábola. Unas unidades arriba está el foco y unas unidades abajo está la directriz. Podemos observar entonces los valores del foco, y los valores del foco en este caso estaría en la coordenada 0 en X y P unidades en Y, así como la directriz que estaría digamos que en un punto y con una coordenada en P unidades también en Y, menos P unidades más bien. En ese sentido, entonces podemos nosotros deducir la ecuación canónica de la parábola con vértice en 0,0, y para definirla, entonces lo único que tenemos que hacer es calcular la distancia que hay entre el foco y el punto, que en este caso lo vamos a llamar Q, y la distancia entre el punto Q y la directriz. Haciendo estos cálculos, entonces nosotros podemos llegar a concluir que la ecuación canónica de la parábola con vértice en 0,0 sería esta ecuación que está aquí, que es x cuadrado igual a 4 veces p por y, donde p es la longitud del lado recto. En este caso no vamos a ahondar mucho en cómo encontrar la ecuación canónica de la parábola por tiempo, pero entonces lo que nos interesa a nosotros es saber que es esta que está aquí. Esta es la que nos va a determinar a nosotros las características de la parábola. Tenemos que tener en cuenta que en este caso la ecuación canónica de la parábola con vértice en 0,0 y y como eje de simetría, como les decía hace un momento, va a ser x cuadrado igual a 4 veces p por y. Y tenemos que tener en cuenta es que si p es positivo, miren que aquí tenemos que p es mayor que 0, todos los números mayores que 0 son los números positivos, la parábola abre hacia arriba. Y si p es menor que 0, o sea, es un valor negativo, tengo p como negativo, entonces decimos que la parábola abre hacia abajo. En esta tablita o esta gráfica que les estoy mostrando en este momento, en realidad pues muestra un poco de cómo se comportan las parábolas. Y miren que en este caso, cuando la ecuación es x menos h al cuadrado igual a 4 veces p por y menos k, en este caso pues no es una parábola que tiene vértice en 0,0, sino tiene un vértice en h, k, que es lo siguiente que vamos a ver. Aunque se comportan de la misma forma, por eso la traje aquí a colación, para que nos demos cuenta un poco cuándo abre para arriba y cuándo abre para abajo. Si este P es positivo, entonces ella abre hacia arriba, y si este P es negativo, ella abre hacia abajo. Ahora, si la ecuación cambia y ya no es x cuadrado igual a 4 veces p por y, sino que es y cuadrado igual a 4 veces p por y, entonces lo que va a hacer la parábola no es abrir hacia arriba o hacia abajo, sino es abrir hacia la derecha o hacia la izquierda. Y sigue, digamos, teniendo el mismo principio. Si p es mayor que 0, ella abre hacia la derecha, y si p es menor que 0, ella abre hacia la izquierda. Digamos que esta forma de visionar la ecuación canónica de una parábola pues nos muestra y nos permite a nosotros identificar hacia dónde va a abrir la parábola, ya sea hacia arriba o hacia abajo, o ya sea hacia la derecha o hacia la izquierda, dependiendo entonces de la ecuación que nosotros tengamos y dependiendo del valor de p, si es positivo o es negativo. Miren que en este caso, cuando la ecuación es y cuadrado igual a 4 veces p por x,
ella abre hacia la derecha o hacia la izquierda. Y cuando teníamos la ecuación x cuadrado igual a 4 veces p por y, ella abría hacia arriba o hacia abajo. Entonces vamos a tener que tener mucho cuidado en cómo esté organizada la ecuación para saber si abre hacia arriba o abre hacia abajo. Y si abre hacia la derecha o abre hacia la izquierda. Esta tablita que les voy a mostrar en este momento es un pequeño resumen de cómo se comporta la parábola cuando tenemos un vértice en 0,0. Miren que esta tablita es muy fácil de analizarla en realidad. Aquí está el eje de simetría. El eje de simetría coincide con el eje Y o coincide con el eje X. Si coincide con el eje Y, la ecuación canónica de la parábola va a ser x cuadrado igual a 4 veces p por y. Y si coincide con el eje X, la ecuación de la parábola va a ser y cuadrado igual a 4 veces p por x. Como les decía hace un momento, vamos a tener que tener cuidado en cómo está organizada para saber si abre hacia arriba o abre hacia abajo, como lo indica la tabla. Si la tenemos de esta forma, pues vemos que abre hacia arriba o abre hacia abajo. Y si la tenemos de esta forma, y cuadrado igual a 4 veces p por x, abre hacia la derecha o hacia la izquierda. Recuerden que determinamos si abre hacia arriba o hacia abajo si p es positivo o negativo. Positivo abre hacia arriba, negativo abre hacia abajo. Y aquí si p es positivo abre hacia la derecha y si p es negativo abre hacia la izquierda. Las coordenadas del foco van a ser 0,p cuando abre hacia arriba o hacia abajo. Y si abre hacia la derecha o a la izquierda va a ser p,0. Ya les voy a explicar con un ejemplo cómo se maneja esta situación. La directriz va a ser y igual a menos p y la directriz acá abajo va a ser y igual a menos p. Esto en el sentido de que tiene la misma distancia del foco. También ya con un ejemplo vamos a mostrarle. La distancia focal, que es el valor de p, que es la distancia que hay del vértice al foco, este valor de p. Y la longitud del lado recto, que es el valor absoluto de 4 veces p. O sea que si nosotros tenemos una distancia focal de 2 unidades, pues la longitud del lado recto va a ser igual a 4 veces p. Eso significa que si valía 2 la distancia focal, pues la longitud del lado recto vale 4 veces p, que va a ser 8 unidades. Entonces cuando yo les hablaba en la clase anterior de que esa era la longitud del lado recto, les hablaba del valor de 4 veces p, que era la longitud del lado recto, ¿sí? En ese sentido, entonces, pues podemos analizar un ejemplo para entender un poco estos conceptos. El ejemplo que vamos a trabajar a continuación dice que vamos a hallar la ecuación de la parábola que tiene vértice en 0,0 y la directriz está en el punto y igual a menos 5 medios. Entonces vamos a proceder a realizar el ejercicio. Para el ejemplo, entonces, lo que vamos a hacer es basarnos y enfocarnos en el resumen que les decía hace un momento que estaba en la tabla. Bueno, primero que todo, pues sabemos que la parábola tiene vértice en 0,0. Eso quiere decir que el eje de coordenadas coincide con el vértice y me dice a mí que la directriz está en el punto y igual a menos 5 medios. Voy a hacer una gráfica aquí un poco burda, pero quiero que ustedes me entiendan a qué estoy haciendo referencia. Entonces miren que si este es nuestro plano cartesiano, ¿cierto? Entonces el vértice de la parábola va a estar en este punto que está aquí. Este va a ser nuestro punto. Entonces el vértice de nuestra parábola va a estar en el punto 0,0. Eso es lo primero que quiero que entendamos. O sea que la parábola va a ser una cosa más o menos como esta, ¿sí? Y les digo, es un poco burdo, ahora lo hacemos en GeoGebra, pero lo que quiero es que entiendan el concepto. Ahora me dice que la directriz va a estar en el punto menos 5 medios. Menos 5 medios, digamos que menos 5 medios sería el punto menos 2,5. Entonces, porque menos y 5 dividido 2 es 2,5. Entonces, si nosotros hablamos de que la directriz estaría en este punto aquí, que sería menos 2,5, y aquí tendríamos entonces una recta que sería nuestra directriz. Además de eso, nosotros tenemos que tener en cuenta que si esta es la directriz, la distancia que hay desde el vértice a la directriz es la misma distancia que hay desde el vértice al foco.
O sea que el foco estaría por acá en un punto 2,5. Aquí estaría nuestro foco, ¿vale? En ese sentido, entonces nosotros podríamos primero que todo saber que la la parábola abre en el eje Y primero que todo, y que la ecuación canónica es x cuadrado igual a 4 veces p por y. O sea que si yo quiero encontrar la ecuación canónica de la circunferencia, lo primero que yo necesito es encontrar el valor de p. Y ahora entonces miren que acá abajo me dice que la directriz está en el punto y igual a menos p. O sea que si nosotros decimos que es y igual a menos p, y acá estamos diciendo entonces que y es igual a menos 5 medios, entonces podemos definir que menos p va a ser igual a menos 5 medios. Entonces podemos definir que aquí p va a ser igual, o menos p más bien, porque recuerden que este valor va a ser igual a este valor que tenemos aquí. Y entonces decimos nosotros que menos p va a ser igual a menos 5 medios. Muy bien. Perfecto. Y como este es negativo y este es negativo, para que los dos queden positivos les cambiamos los signos a ambos. Y entonces definimos que p es igual a 5 medios, que si lo dividimos es igual a 2.5, ¿cierto? O a 5 medios, como queramos verlo. Ahora, si nosotros decimos que y es igual a, o p es igual a 2.5, la ecuación canónica de esta parábola va a ser x cuadrado igual a 4 veces p, que en este caso equivale a 2.5, y entonces decimos que es igual a 4 por 2.5 multiplicado por y. En ese sentido decimos que x cuadrado va a ser igual a 4 por 2.5, que nos da 10, a 10y, y decimos entonces que esta es la ecuación canónica de esa parábola que nosotros estamos observando en este caso. Ahora vamos a proceder a graficar la parábola. Entonces, lo primero que nosotros hacemos es definir el punto. Entonces decimos que aquí está el punto, y este punto es nuestro famoso vértice. Entonces vamos a cambiarle el nombre por el vértice, ¿cierto? Después vamos a ubicar la directriz, y la directriz, recuerden que es una recta que pasa por el punto menos 2.5. Entonces vamos a escoger aquí recta, y vamos a decir que esta recta tiene que pasar por el punto menos 2.5. Entonces aquí va a estar la recta, ¿cierto? Que pasa por el punto y igual a menos 2.5. Ahora vamos a coger y vamos a graficar el foco, y recuerden que el foco está a la misma distancia de la directriz sobre el vértice. Entonces estaría 2.5 unidades hacia del vértice hacia el foco, y esa sería la distancia focal. En este caso que sería P, que sería 2.5. Y ahora entonces simplemente venimos y escogemos la opción acá de la parábola, hundimos el botón del foco, hundimos la directriz, y ya tenemos nuestra parábola. Y esta de aquí, o este segmento que voy a dibujarles aquí, sería la longitud del lado recto, que sería esto de aquí. Es un poquito desfasado porque no lo hice correctamente, pero la longitud del lado recto es 10. Pues podría bajarlo un poco para que ustedes visualicen que efectivamente debe pasar por el foco. Entonces si lo corremos un poquito aquí, pues ya nos daría exactamente 10 esa longitud del lado recto. Bueno, muy bien. Ahora lo que vamos a hacer entonces es determinar la ecuación y graficar la parábola que tiene vértice en 0,0 y abre hacia la derecha, y me dice que la longitud del lado recto mide 6 unidades. En este caso pues vamos a volvernos a apoyar en la gráfica que teníamos hace un momento. Voy a traerla por acá, que la tengo en otra presentación. Aquí está, muy bien, voy a abrir la anterior. Eso fue el anterior ejemplo. Y vamos a basarnos en ella. Digamos que esta es, muy bien, me la voy a llevar para acá. Perfecto, voy a llevármela para acá. ¿Sí? Este es el ejercicio, y esta es, digamos, la tabla que vamos a tener en cuenta. ¿Listo? Muy bien.
Ahora entonces lo que tenemos que hacer nosotros es simple. Primero que todo sabemos que abre hacia la derecha. ¿Eso qué significa? Significa que si este es mi plano cartesiano, la gráfica de la parábola va a abrir hacia la derecha, o sea que va a ser una cosa como esta que está aquí. Si sabemos que abre hacia la derecha o hacia la izquierda, estaríamos situándonos en este punto que está aquí, ¿cierto? Y sobre este punto que está aquí, podríamos definir entonces que la ecuación canónica de esa parábola va a tener esta característica, y cuadrado igual a 4 veces p por x. En ese sentido, entonces, o ya entendiendo esta parte, entonces lo que nosotros tenemos que hacer es tomar la información que nos dan y nos dicen que la longitud del lado recto mide 4 unidades, y acá en la tabla sabemos que la longitud del lado recto es el valor absoluto de 4 veces p. Entonces nosotros venimos aquí y decimos, listo, es el valor absoluto de 4 veces p. Y decimos entonces que si este es el valor absoluto de 4 veces p, va a ser igual a la longitud del lado recto, y me dicen que la longitud del lado recto mide 6 unidades. Entonces decimos que el valor absoluto, que es este que está acá, va a ser igual a estas 6 unidades. En este sentido, pues simplemente cancelamos el valor absoluto. Recuerden que el valor absoluto me saca el valor positivo siempre de los valores que yo tenga aquí dentro. Entonces decimos que esto es igual a 4 veces p igual a 6, y este 4 que está aquí pasa de multiplicar a dividir, y decimos entonces que p va a ser igual a 6 cuartos. Muy bien, ¿cierto? Y simplificamos, entonces decimos que mitad de 6, 3, y mitad de 4, 2. Entonces decimos que p es igual a 3 medios. Y si nosotros dividimos 3 entre 2, pues nos damos cuenta que p es igual a 1.5. Ahora, este es el valor de la distancia que hay del vértice al foco. Y recuerden que él abre hacia la derecha, por tanto p es positivo. Si abriera hacia la izquierda, p hubiese sido negativo. Ahora, si nosotros tenemos el valor de p, lo único que tenemos que hallar es la ecuación canónica de esta parábola, que es igual a y cuadrado igual a 4 veces p por x, ¿cierto? Y decimos entonces que la ecuación canónica de esta parábola va a ser igual a 4 veces p, que es igual a 3 medios o a 1.5, como lo quieran tomar. Yo lo voy a tomar como 3 medios multiplicado por x. Y en este caso decimos entonces que y cuadrado va a ser igual a 4 por 3, 12, dividido 2, 6, a 6x. Y entonces obtuvimos la ecuación canónica de esta parábola, que abre hacia la derecha y la longitud de su lado recto mide 6 unidades. Ahora vamos a proceder a graficarla. Ahora, para graficarla, entonces lo primero que nosotros hacemos es volver y mirar nuestro vértice, que estaría en el punto 0,0. Entonces decimos que aquí está nuestro vértice. Ella va a abrir hacia la derecha y la distancia focal, o sea, el punto P, estaría en 1.5. O sea que la distancia del vértice al foco estaría más o menos por aquí en 1.5. Voy a darle el valor exacto aquí, el punto. Corrámoslo un poco más por aquí. Digamos que aquí estaría el punto. Voy a darle por acá, en el control Z. Ahí estaría el punto, y entonces el punto estaría en 1.5, en una aproximación ahí. La directriz estaría hacia el otro lado también con un valor de 1.5. Entonces tendríamos una recta, ¿cierto?, que estaría o pasaría por este punto de 1.5. Muy bien, ahí estaría la recta, pasaría por un punto de 1.5. Y digamos que para poder graficar esa parábola, lo único que nosotros tendríamos que hacer entonces es simplemente darle clic, parábola, escoger el foco y escoger la directriz, y esta sería la parábola que abre hacia la derecha y que la longitud del lado recto mide 6 unidades. ¿Cuál es la longitud del lado recto? Pues es este segmento de recta que pasa por el foco, ¿cierto? Este segmento de recta que pasa por el foco y que va hasta el otro lado. Miren, 6.12, digamos que es una aproximación, vuelvo y le repito,
que hicimos una aproximación de todos los dos valores, entonces esto también es una aproximación, pero esa es la idea. Espero que la temática haya sido de su agrado, espero hayan entendido. Nos vemos en una próxima ocasión. Muchísimas, pero muchísimas gracias.